Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa más de Tiempo a Solas. Y en esta ocasión, un gran programa. ¿Qué pasa si sigues tus sueños? Y para este gran programa, pues tenemos un gran invitado. Por este lado, el psicólogo del programa, Christopher Turner. Y bueno, del otro lado, él es David Jonathan Gaenza. Es bailarín de danza contemporánea. Pero además de eso, también es dibujante, es pintor, bailarín, instructor de yoga y pilates. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Hola, bien. ¿Y tú, Chris, cómo te encuentras? Pues muy bien, aquí agradeciendo que hayas aceptado esta invitación porque pues va a estar muy bueno el programa. No, gracias a ti por invitarme. Muy bien, pues David, primeramente vamos a plantear lo que sería la importancia de este programa, ¿no? Y es con un fin, que es el poder darnos cuenta, si es que hay padres escuchándonos, que pongamos atención en el talento que pueden llegar a tener nuestros hijos, ¿no? Y pues potencializarlo para que precisamente ocurra lo que ocurrió contigo, ¿no? Obtener sus sueños, alcanzar sus sueños. Y bueno, vamos a empezar de eso. Pero, David, me gustaría primero que nos dijeras cómo es esta parte de la danza contemporánea, cómo surge. Pues bueno, tendría que remontarme muchos años atrás. Yo estaba estudiando enfermería y en la escuela de enfermería había un taller de teatro. Entonces, yo siempre, toda la vida he sido muy apegado al arte. Creo que soy me considero una persona muy sensible y entonces siempre he escuchado música clásica, he dibujado, he pintado desde niño, pero nunca había explorado esta cuestión de las artes escénicas. Entonces hubo esta oportunidad en la escuela de enfermería de meterme al taller de teatro y afortunadamente llegué con una maestra que te preparaba para esta cuestión escénica de la máscara, de darle vida a una máscara. Los movimientos de alguien que usa una máscara pues tienen que ser demasiado grandes, demasiado magnificados para que le des vida a la máscara que estás usando y al personaje. Entonces la maestra usaba muchos ejercicios muy físicos, mucha cuestión de expresión corporal, pero demasiado. Entonces me gustó mucho, pero yo me quedé como con una necesidad de moverme más allá de lo que exigía el escenario y darle vida a la máscara, ¿no? Yo sentía que mi cuerpo me exigía como moverme más. Entonces pues decidí meterme a clases de danza, pero como yo en ese entonces pesaba 100 kilos, pues tú sabes que para los estándares y los cánones de la danza, pues todos tenemos en nuestra mente que los bailarines tienen que ser delgados, ¿no? Y entonces llegué con un maestro y le pregunté que si con las condiciones que yo tenía podía acercarme a la danza, y el maestro me observó y dijo: tú no te preocupes, vamos a trabajar tu cuerpo. Y fue ahí como donde empecé. Ok, y si podemos darnos cuenta, de hecho fue algo muy bien recibido, ¿no? Por la parte de que ya tenías esta cosquillita, si lo quieres ver, y entonces cuando tienes contacto con el maestro, en vez de que hay un rechazo que a lo mejor esperabas, entonces más bien te impulsó, ¿no? Entonces esa parte pues es muy importante precisamente para poder desarrollar lo que hoy en día pues tienes, pero también me gustaría que nos dijeras a partir de qué edad, o bueno, si fue desde la infancia, ¿cómo es este momento donde tú tomas pues bastante interés por el arte, ya sea por pintar, por dibujar, por bailar, cualquiera que entre dentro de esta parte? Pues mira, yo un recuerdo que tengo muy fresco, bueno, son dos recuerdos, dos influencias, tanto de mi padre como de mi madre. Mi papá tenía discos de acetato de orquestas y de música clásica. Entonces yo me acuerdo mucho que siempre me encantaba mucho escuchar el bolero de Ravel. No sé por qué yo siempre lo relacionaba, siempre he sido muy fantasioso, te digo que soy muy fantasioso, muy imaginativo. Entonces
siempre lo relacionaba con escenas de la corte egipcia o la corte romana, ¿no? Me gustaba ver la película de los 10 mandamientos por ver todos los vestuarios egipcios, ¿no? Entonces yo traía a mi mente esas imágenes de la corte egipcia con todos sus tocados y sus vestidos, el faraón, los soldados, las bailarinas, y en el tianguis, a la vuelta de mi casa, vendían unos muñequitos que eran de la corte egipcia, de la corte romana, y entonces yo ponía el disco de acetato y escuchaba el bolero de Ravel, y entonces me imaginaba, ¿no?, cómo entraba el desfile de los caballos, y yo representaba ahí en la mesa con los juguetes, pues, escenas, ¿no? Lo del dibujo, pues mi mamá hubo un tiempo que fue educadora de preescolar, y alguna vez ella compró una enciclopedia para pues tener material para ponerles manualidades a los niños. Entonces yo agarraba los libros y veía las manualidades que había, entonces yo trataba de reproducir esas manualidades con lo que tenía. Entonces había un libro en específico que te enseñaba a dibujar, y yo de ahí empecé como también a agarrar lápiz y papel y a dibujar, a dibujar, a dibujar, a dibujar, a dibujar. De ahí fue como me fui acercando. Creo esas fueron las dos influencias como más fuertes y los recuerdos más vívidos que tengo, pese a que mis papás no comulgaban mucho con esa parte artística, ¿sabes? Mis papás pues son educados a la vieja usanza, y entonces para ellos el arte era como, pues no, pero sin embargo algo había que ellos tenían, como te digo, mi papá tenía su colección de discos, y pues mi mamá, por la necesidad del jardín de niños, pues tenía estos libros. Claro, pero entonces ahí también entraríamos en esta parte que hemos visto, ¿no? Y que de alguna forma todos conocemos, que es no está bien querer seguir el arte, ¿no? No está bien querer hacer lo que hacen en la tele, porque entonces se piensa que no se va a obtener el mismo resultado. Y eso definitivamente, pues bueno, puede representar un problema precisamente para el hijo, ¿no? Porque está sesgando su creatividad. Aquí algo muy interesante, que es lo que veo, es que la creatividad es algo muy marcado en los artistas, ¿no? Ya sea a lo mejor de pintar, de dibujar, también cantantes, también tatuadores, lo he visto mucho. Y bueno, esa parte es como tal, sería un mensaje para los padres de no dejar esta parte pues pasarla por alto, ¿no? Sino que darle obviamente un seguimiento. ¿Cuántas veces no se ha visto que hay niños con talento para poder tocar el piano, la guitarra, cantar, ¿no? Y los impulsan desde edades muy tempranas y bueno, logran una gran carrera. Entonces, pues bueno, fue por esta parte. A mí me interesaría saber también qué pasa o cómo fue ese momento de empezar a estudiar enfermería. ¿Cómo se da? ¿Esto viene previo a la parte de la danza, o tú dijiste, bueno, ya para que estén contentos voy a estudiar una carrera y aparte voy a hacer lo artístico? Pues mira, es muy chistoso, es muy curioso, porque la danza fue lo último que yo me hubiera imaginado dedicarme. Me gustaba mucho, y cuando lo veía en la tele yo decía, ay, a mí me encantaría hacer eso, pero como siempre he sido de una complexión, mi cuerpo siempre ha sido de una complexión pues ancha, gruesa, yo veía a los bailarines y decía, no, pues yo nunca voy a hacer eso, porque mi cuerpo nunca lo voy a cambiar, ¿no? Mi cuerpo es con el que nací, y sin embargo, bueno, ha sido un proceso, pero lo he logrado. Pero entonces voy a esto porque yo toda la vida pues como que les dije a mis papás que mi vida iba a ser enfocada a que yo quería ser médico. Incluso estudié en una vocacional, y la vocacional tenía carreras de ciencias médico-biológicas. Yo salí de la vocacional como técnico laboratorista clínico, y entonces pues de ahí ya dabas automáticamente el salto si querías ser médico, enfermero y todo eso. Entonces pasó algo muy curioso. Yo a los 18 años, que ya iba a salir de la preparatoria, de la vocacional, un día me senté a ver la ópera, que justo era la ópera de Madama Butterfly, y me hizo llorar mucho, 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 porque no sé, algo movió en mí, y entonces dije, ya no quiero hacer nada más. Fue una locura, de verdad que fue una locura, pero es que movió tantas cosas en mí que dije, yo quiero hacer eso, yo quiero cantar. Yo no sabía nada de música, nunca había tomado clases, nada. Incluso en la secundaria creo que reprobé la materia, ¿no?
pero ver todo ese despliegue de talento, de la escenografía, los vestuarios y todo eso, que entonces a lo que yo iba enfocado dio un giro de 360 grados porque mis papás me dijeron, oye, no hemos visto que nos pidas para la convocatoria del examen a la universidad, ¿qué pasa? Yo, pues es que ya no voy a estudiar medicina, y me dijeron, bueno, pero vas a estudiar otra cosa, ¿no? No sé, ingeniería en alimentos o algo. Y yo les dije, no, es que yo quiero estudiar ópera. Me dice, pero ¿cómo? Es una locura, tú no sabes nada de música y nunca te has dedicado a eso. Entonces yo les dije, es que lo vi, quiero hacerlo. O sea, me fascinó. Entonces, bueno, hice el examen, para no hacerte el cuento muy largo, hice el examen al conservatorio con la idea errónea de que pues yo podía entrar desde cero a que me enseñaran, y pues no es así la realidad, ¿no? Debes de llevar ciertos conocimientos. No me quedé en el conservatorio y perdí la oportunidad de hacer el examen a la carrera de nivel superior en el Politécnico, que es de donde yo ejercí, yo egresé. Entonces, pasó un año, y ese año que lo tuve libre, pues mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Hay unos cursos de auxiliar de enfermería, métete. Y pues yo dije, pues sí. Entonces, justo ya después vino otra vez la oportunidad de hacer el examen a la carrera, y hice examen para la Escuela Superior de Enfermería. Entonces, un tanto a la fuerza, más a fuerza que por ganas, pero todavía como que ahí no tenía claro lo que quería. O sea, sí, pero no, más bien no estaba dispuesto a entregarme totalmente al arte, y todavía pensaba que podía estudiar algo que dejara, como dicen todo mundo, ¿no? Erróneamente, algo de lo que se pudiera vivir y algo que fuera a mi gusto, que es como siempre me educaron, que fuera el arte, ¿no? En ese entonces todavía no tenía lo de la danza, ni había tomado este taller de teatro que yo te digo. Entonces, empecé a estudiar en la escuela, enfermería, y llegan las prácticas profesionales cuando te mandan a hospital y todo eso, y yo me doy cuenta que pues no estaba cómodo. O sea, yo sufría mucho al ir al hospital porque, no sé, no me gustaba. Y entonces me meto a este taller de teatro que ofrece la escuela, y es cuando empiezo a descubrir que pues lo mío está en otro lado, ¿no? Sin embargo, pues tuve que estudiar, seguir estudiando lo de la enfermería, pues, porque al final mis papás, pues como todos los papás te dicen, ¿no? La gran mayoría de aquí de nuestra nación, que te dicen, pues es que tienes que estudiar algo de verdad, ¿no? Algo que te deje para vivir, que es lo que erróneamente te digo, que la idea que todos tienen. Y entonces, pues ya estaba estudiando enfermería, y a la par encontré la escuela de danza y me metí. Entonces fue justo como esta cuestión de, pues sí, darle gusto a mis papás, de como ellos alguna vez me dijeron, entregarles un papel que les diera a ellos la satisfacción, y pues por otro lado darme la satisfacción a mí, ¿no? Claro, y bueno, este ejemplo que mencionas lo hemos visto infinidad de veces, ¿no? Precisamente, y esto lo vemos mucho en México, ¿no? Precisamente, porque bueno, hemos visto también, por ejemplo, en otras culturas, y como tal está, si bien no perfectamente bien recibido, pues es válido, ¿no? Hay una validez en cuanto a poder hacer lo que a ti te gusta, porque precisamente también puede haber más oportunidades. Aquí lo importante que quiero recalcar es 2 puntos. El primer punto, lo social. ¿Qué pasa? Pues que obviamente, como lo mencionas, ¿no? Dicen, necesitas un papel para poder tener trabajo, ganar bien. Eso ni siquiera es garantía muchas veces, porque puedes tú tener la carrera, maestría, doctorado y no tener trabajo. Entonces no es algo que sea definitivo, ¿no? En cambio, puedes llegar a tener, a lo mejor, no sé, hay quienes bailan, ¿no? Como que son de zumba, quienes son también letristas, quienes tocan instrumentos, ¿no? Y están llegando alto. Entonces es esa parte, ¿no? ¿Cuántas veces no vemos precisamente a los tatuadores, ¿no? Que ganan más que un profesionista. Entonces son ese tipo de cuestiones las que hay que poner atención. Ahora, también aquí hablamos de algo muy importante, muy psicológico, ¿no? Que es expectativas del padre. ¿Por qué quieren que tengas un papel para su satisfacción?
¿por qué sería su satisfacción y no sería tu satisfacción? ¿No? Esa sería como la primera pregunta. Si estamos hablando de quien está estudiando eres tú, entonces tendría que ser tu satisfacción. Sin embargo, bueno, esto es un tema que siempre va a seguir en esta sociedad, si así lo queremos ver, y en esta nación, ¿no? También porque se entiende que, bueno, el padre es quien manda, quien dirige la vida del hijo, pero evidentemente vamos a darnos cuenta que esto, lejos de hacer pues un bien, pues genera precisamente muchas frustraciones en el hijo, procesos de neurosis, ¿no? Y bueno, etcétera. Entonces, Dejas interrumpirte un poquito, dijiste una ¿sí? palabra muy importante que creo que es por lo que muchas personas tendemos a tratar de llenar como esas expectativas. Dijiste frustración y yo lo estaba Sí. analizando hace poco y es que de verdad es frustración por parte de los padres. Yo te puedo decir que en mi historia familiar mi papá no terminó la primaria y mi mamá ya sabes que las familias antiguas eran numerosas, entonces mi mamá iba a estudiar enfermería, pero cuando le pidieron cierto material para avanzar de nivel, mi abuela no pudo comprárselo, que eran unas jeringas de vidrio que se esterilizaban, porque le dijo, bueno, te compro el material o tus hermanos comen. Y como ella fue de las más grandes, entonces le dijeron, pues más bien te va a tocar fletarte a trabajar para que mantengas a tus hermanos. Entonces yo creo que toda esa frustración de que pues mi papá no terminó la primaria, ¿no? Y mi mamá pues se quedó como trunca, nunca pudo como realizarlo, fue lo que como que los orilló a decir, bueno, y aparte mira, te voy a decir algo, también cuestiones machistas, pues yo soy el único hijo varón de 4 hermanas, tengo puras hermanas y soy el único hijo varón, entonces como que todo eso influyó para que fuera la presión así de, pues es que tienes que ser alguien en la vida y aparte te voy a decir un dato como también que es muy alarmante y que lo vemos, yo pues soy gay, entonces mi mamá a mí alguna vez me decía, tú tienes que trabajar porque erróneamente ella pensaba que como yo iba a ser gay yo iba a tener que pagar por compañía, porque alguien estuviera conmigo y que al final de cuentas es un machismo internalizado de que yo tenía que ser pues sí el proveedor, porque si a mí me gustaba eso que eran los hombres, que yo iba a tener que pagar porque un hombre estuviera conmigo. Entonces imagínate toda la carga machista y pues de cuestión de frustración tenía que pues todas esas expectativas que tú dices pues las tenías que llenar de algún modo y a regañadientes hacer lo que no te gusta, ¿no? Y como tú dices, pues no es su satisfacción de ellos porque ellos no lo están estudiando, pero erróneamente se te hace ver así, entonces pues está cañón. Claro, y además que en tu caso, bueno, es la primera vez que lo escucho. Generalmente escuchamos que pasa al revés, ¿no? Los padres, pues obviamente por estos micromachismos, pues piensan que el ser gay es sinónimo de ser mujer, ¿no? Entonces, a ti, por ejemplo, te lo manejaron al revés, ¿no? Que fue, tú vas a proveer a otros hombres, y se da mucho también que piensa, no, un hombre te tiene que mantener, ¿no? Porque te gustan los hombres, entonces el hombre te tiene que mantener. Entonces son este tipo de cuestiones precisamente que se cierran ante pues lo que existe, ¿no? Tan sencillo es preferencias sexuales, gustos diferentes, carreras diferentes. Entonces se la pasan precisamente proyectando, ¿no? Sus incapacidades, ¿no? Sus frenes o carreras que no terminaron o no alcanzaron y entonces lo depositan en el hijo, ¿no? Entonces esto evidentemente pues va a generar un proceso de neurosis, lo hemos visto mucho, ¿no? Con los contadores, abogados, terminan la carrera no porque les haya gustado, sino porque los papás les estaban pagando, les ordenaron que estudiar, ¿no? Y bueno, eso sería como tal esa parte. Pero también hay otra parte que es muy interesante, también muy importante de explicar, y es aptitudes. ¿Qué son las aptitudes? Hay una diferencia entre una aptitud y una habilidad. ¿Qué crees que sería una aptitud y una habilidad? A ver, dinos. Aptitud, ¿verdad? Aptitud con P, porque también hay actitud. Así es, así es. Sí, aptitud es como una capacidad que tienes
confrontar o afrontar ciertas situaciones y que puedes, que se te da muy fácilmente, ¿no? O sea, se viene como que es un rasgo distintivo de tu personalidad, y por eso puedes abordar ciertas situaciones con más facilidad que si se te presentaran. Bueno, creo yo que eso es una aptitud. Y una habilidad es como esta capacidad física o mental que tienes para resolver, ¿no? Así es, como lo mencionas, bueno, habilidad ahorita vamos a explicarlo un poco mejor, pero sí, aptitud es la capacidad que tiene cada persona, que bueno, ya viene desde cuna, ya la trae la persona, el niño, la niña. Y entonces una habilidad es cuando ya está desarrollada, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, una aptitud, ¿qué sería una aptitud? Saber manejar la computadora, ¿no? Saber mover el mouse, abrir páginas, eso es una aptitud a lo mejor. O un iPad, ¿no? O un celular. ¿Qué sería una habilidad? Entonces ya saber como tal ciertos programas, ¿no? Ya saber utilizar ciertos programas, saber todo esto del control P, control ¿no? Y y obviamente y todo lo informático. Eso ya sería una habilidad que se consigue evidentemente enriqueciendo una aptitud. ¿Qué quiero decir con esto? Si desarrollaran las aptitudes, por ejemplo, de niños que les gusta el canto, les gusta el piano, ¿no? El dibujo, la danza. Entonces, muy seguramente crearían habilidades para esto, que significa a su vez pues que tienen muchas más oportunidades de poder ser exitosos allá afuera, en el ámbito que quieran, ¿no? Nada más que esta parte machista, social, ¿no? De proyecciones, expectativas de los padres, pues evidentemente frenan este desarrollo, sesgan esta creatividad. Por ejemplo, ¿qué es lo que vemos, no? Cuando el niño está pintando, obviamente a lo mejor no es el lugar adecuado, pero está pintando en la pared, ¿no? Y está dibujando y así, y entonces ¿qué hacen los padres cuando lo ven? Pues le pegan, ¿no? Le quitan las cosas. Y lo hacen pensar que está mal, ¿no? Ser creativo. Entonces, esta parte, a su vez, la creatividad es súper necesaria en el ser humano, porque te ayuda a responder a las problemáticas, ¿no? Por eso mismo es que se busca una divergencia. Si la creatividad se dejase desarrollar desde pequeños, de adultos tendrías muchas más opciones de respuesta. Pero, pues bueno, es algo que no se dice, ¿no? Ahora, hablaba hace rato también de aptitudes, y con esto viene algo que es sumamente importante, ¿no? Desde la psicología, orientación vocacional. ¿Qué es la orientación vocacional? Pues aquella que se encarga de buscar habilidades, aptitudes, intereses, desde la inteligencia o tipo de inteligencia de la persona. Hay varios tipos de inteligencia: musical, lingüística, interpersonal, intrapersonal, espacial, etc., ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Inteligente no es la persona que nada más sabe matemáticas. Ese es un tipo de inteligencia nada más. También es inteligente aquella persona que toca un instrumento, que sabe hacer una maqueta, o que sabe construir o dibujar. Y también aquella persona, como nosotros los psicólogos, que podemos entender o empatizar las emociones de otro, ¿no? Entonces, pues bueno, el proceso de orientación vocacional es sumamente importante para poder precisamente tener respuestas, ¿no? Acerca de en lo que es bueno nuestro hijo. Esto se debe de hacer de la secundaria a la prepa, o de la prepa a la universidad, precisamente cuando se viene la elección de la carrera, ¿no? Pero pues no es algo que se practique. Entonces, pues bueno, esa opción. Y a mí me parece que si se implementara esta parte, evidentemente habría decisiones muchas más acertadas que la que hemos visto, ¿no? Así es. Claro. Y pues bueno, David, también me gustaría que nos dijeras
¿Cómo fue ese momento, ese primer momento donde tú dijiste, sí puedo hacerlo, sí estoy haciendo lo que quiero, lo que siempre quise? ¿Cómo fue ese momento? Pues, híjole, casualmente ha sido como un poco tardío, pero pues más bien es que pues ha sido todo un proceso. La verdad es que ha sido todo un proceso, porque no empecé tan joven, empecé en realidad yo a los 24 años, que ya para la cuestión de la danza ya es muy tarde, ¿no? Incluso para la danza contemporánea ya es muy tarde, pero sin embargo pues se ha podido lograr. Pero pues más bien llega el momento en que lo disfrutas, y entonces es cuando dices, claro, yo tenía que hacer esto, ¿no? O sea, más aparte, digo, somos pues seres humanos, y la aprobación de terceros, pues estamos como a expensas de eso, ¿no? De cuando si logras transmitir algo y que la gente te dice, wow, es que de verdad me lograste captar, me lograste enamorar con tu movimiento, o con tu danza, o así, es cuando dices. Pero más bien, más que la aprobación de terceros, es cuando hay como esa satisfacción en ti de saber que lo hiciste bien y que lo estás haciendo bien, y que te queda como esa sensación de paz, que es cuando dices, claro, yo tenía que hacer esto, estoy en el lugar correcto. Te digo, para mí ha sido un proceso, y creo que ha sido como en los últimos años, ya que soy un poco más mayor, ahorita yo tengo 37 años, que he valorado y he dicho, claro, es que a lo mejor no pude empezar desde niño, pero lo que he logrado, lo he logrado por mis medios, por mis méritos, y me he topado con maestros muy buenos que han desarrollado ese potencial en mí que yo no creía haber podido desarrollar. Y es cuando dices, claro, esto es lo que tengo que hacer, y estoy aquí en el lugar correcto, ¿no? Digo, en el camino pues te topas con maestros que también igualmente están frustrados, y entonces pues su frustración la descargan con los alumnos, y entonces te hacen sentir que no vales la pena, ¿no? Y que no estás en el lugar correcto, y que nunca vas a poder hacer nada. Pero ya eso es una cuestión de carácter y de decisión de uno mismo, de decir, no, a ver, tú sabes hasta dónde le compras a la gente esa idea que te está vendiendo de que no sirves para nada, de que no estás en el lugar correcto, y entonces tú sacas ese carácter y dices, no, te aferras, y es cuando dices, lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, te digo, pareciera sorprendente, pero yo hasta estos últimos años es cuando he dicho, claro, es que sí, mi lugar era aquí, en la danza, ¿no? Y bueno, lo importante es que lo alcanzaste, ¿no? Como haya sido, a la edad que haya sido, pero finalmente estás viviendo lo que quisiste vivir. Entonces, eso es el mensaje, ¿no? Muchas veces, aquí la parte sería que sí, a lo mejor se pudo haber potencializado antes, pero también la parte de concientizar a los padres, ¿no? De entender que tus sueños no son los sueños de tu hijo, entonces deja ser a tu hijo, y obviamente va a necesitar tu apoyo. Entonces sí, hay que tener cierto nivel de inteligencia emocional y también separar las cosas, ¿no? Pero volviendo también a esta parte de la orientación vocacional, aquí hay algo muy interesante también, que es, hablamos de intereses, ¿no? Ok, a cada persona le llama algo. Sin embargo, también, como existe una parte muy bella, muy de luz, también hay una parte muy real, ¿no? Y en esa parte real puede gustarte cantar, pero si no tienes las aptitudes, no vas a tener las habilidades, ¿no? Claro. Evidentemente, es un decir que, bueno, todos podemos cantar, ¿no? Yo consideraría, o yo diría, que no es lo mismo tener aptitudes, habilidades y además el interés y también el tipo de inteligencia para hacerlo, que una persona que solo tiene interés y no tiene desarrollada esta parte, ¿no? Entonces sí es un conjunto. Hay que entender que también cuando es no, ¿no? Y esa es una realidad.
muchas personas se la pasan enfocándose a, no es que a fuerzas quiero ser cantante, a fuerzas quiero ser pianista, ¿no? Cuando muchas veces su fuerte está a lo mejor en ser contador, ¿no? O ser abogado, o ser médico. Entonces es eso, es el chiste de encontrar tu fortaleza. También es quitar mucho la difusión, lo que ves en la tele, ¿no? De que, son futbolistas, son cantantes, yo quiero ser eso, ¿no? Es ver más lo que tú puedes hacer, tus habilidades, aptitudes, y en base a eso, pues empezar a formar ese camino. Ese camino que nada más es el tuyo y no tienes que imitar a otra persona. Pero, pues bueno, en este caso, en el particular, en el tuyo, está muy padre porque precisamente todo se conecta, ¿no? Si te das cuenta, pues estos 4 aspectos que he mencionado, pues los llenas. Ajá, y pues bueno, ese es un ejemplo perfecto de que cuando una persona nace para algo, nace. Y ese es lo que está pasando contigo. Ahora, también, porque ya hablamos mucho de este lado de luz, ¿cuál sería el lado de oscuridad? Ese lado que dices, no, pues, o sea, ya estoy aquí, ¿ya qué puedo hacer? ¿Cuál podría ser el lado de oscuridad en la danza? Pues uno, la cuestión como te mencionaba anteriormente, esta cuestión de que te encuentras a maestros que que pues a lo mejor igual que como tú dices, no llenaron lo que tenían que llenar de sus expectativas propias, ¿no? Porque por ejemplo, todo el mundo puede ser bailarín, como tú dices, esta cuestión de habilidades, aptitudes y actitudes, uno puede ser bailarín, pero dependiendo de si eres buen ejecutante, buen coreógrafo o buen maestro. Y hay quienes, por ejemplo, toda su vida han sido maestros, pero nunca bailaron, nunca pisaron un escenario, porque son buenos para dar clases, pero también necesitaban esa parte escénica para poder transmitir lo que se tiene que hacer en el escenario a sus alumnos. O hay quienes, pues son increíbles coreógrafos, pero a la hora de que tú los pones a bailar en el foro, no transmiten nada y no saben resolver porque ellos son buenos para crear, pero para ejecutar, no. Entonces, o hay quienes bailan increíble, pero tú los pones a darles una clase y no les entiendes porque no saben transmitir el conocimiento, ¿no? Ellos solo saben subirse a un escenario y expresar. Entonces, a partir de estos 3 puntos que te digo de la cuestión de un bailarín, si es bailarín, coreógrafo o maestro, es que también muchos maestros pues no hicieron carrera como quisieron y entonces viene la frustración o viene también esta parte generacional de que muchos maestros te plantean después de nosotros ya no va a haber nadie más, ¿no? O sea, después de que nosotros bailamos fue la época de oro de la danza y ustedes ya no saben nada, no sirven para nada, son chamacos que están perdidos, no saben lo que quieren y entonces empiezan, ¿no? O algo muy común de muchos maestros de danza es que tú llegas nuevo a una clase y entonces te ignoran, es como si no existieras porque como eres el nuevo, pues van a ver como que medio te ven y no te ven. Entonces, bueno, ahí ya es una parte oscura que tú dices, pues te tienes que ganar el lugar, ¿no? Y entonces ya cuando empiezan a ver que como que visos de que empiezas a llevar el tren de lo que ellos quieren, entonces ya te voltean a ver y te dirigen la palabra y te corrigen, ¿no? Yo creo que hay también otros maestros que por esta cuestión se van más por la cuestión estética y entonces pues viene esta cuestión de tu cuerpo no está bien, no sirves para esto, adelgaza, tienes las piernas chuecas, tienes estás muy alto, estás muy chaparro, o sea, sí, infinidad de estigmas y pues tú sabrás que ahora ya es como un mito, pero sí es muy real esta cuestión de la anorexia y la bulimia dentro de la danza, que es muy marcado. Tengo muchas amigas bailarinas, incluso amigos, que pues llegaron a sufrir serios trastornos alimenticios porque la verdad las presiones psicológicas en la escuela eran tremendas, ¿no? Entonces,
pues ese es como el lado oscuro. Es esta cosa también de competitividad mala, no esta competitividad de decir, bueno, vamos a crecer como grupo con los compañeros a la par, sino como de esta competitividad de tratar de pisotear al otro para que yo poder subir. Pues al final de cuentas toda esa idiosincrasia que tenemos como sociedad pues la llevamos, y siendo artistas, como todos somos más temperamentales, pues lo llevamos al extremo, ¿no? Incluso hasta puede ser un poco de bullying. A mí no me tocó tanto así, más me tocó la parte como de los maestros, de esta cuestión de ignorar, de que te vean y como que no les gusta tu perfil y entonces te van relegando. Yo tengo un problema a veces muy fuerte de que pues son muy alto y alguna vez en una compañía donde estuve todos eran de la estatura promedio y entonces a mí me tocaba hasta atrás o me tocaban papeles así como de poste, ¿no? De árbol, porque como yo era muy alto pues iba a ver muy bien ahí que tú estuvieras ahí parado a lo lejos, pero no bailes porque con los demás como que sobresales y entonces por eso no. Y otra cosa que por ejemplo me pasó que fue muy curioso, yo tengo hiperextensión, que eso para la danza es bueno y no, si lo sabes controlar, hiperextensión en las piernas, y tengo las rodillas en X porque como era gordito, pues todo el peso cayó en el centro y las rodillas se hicieron para adentro y eso a la larga te provoca muchos problemas. Bueno, pues todo el tiempo, toda mi vida de estudiante, los maestros me decían, es que tus patas están chuecas. Hasta que un día llegué con una maestra de ballet que me dijo, es que tú tienes hiperextensión, dice, y esas piernas son maravillosas, porque para la danza tus piernas se van a ver larguísimas, pero tienes que aprender a trabajarlo. Pero eso me lo dijo esa maestra cuando yo ya tenía 33 años, entonces imagínate, yo empecé a los 24, entonces de los 24 a los 32, todo el mundo me decía que estaban chuecas mis piernas, que no iban a servir para la danza, y entonces llegó una clase de ballet un día y una maestra me dice que mis piernas eran las perfectas para la danza y dije, órale, pues si alguien me lo hubiera dicho desde antes, no me hubiera sentido como incapaz, ¿no? O poco capacitado todo este tiempo, lo hubiera trabajado con conciencia y lo hubiera podido desarrollar pues a su potencia máxima, ¿no? Ese es como de mi experiencia personal el lado oscuro que yo te podría decir que no está como padre en la danza. Claro, sí, bueno, son cosas esperables de alguna forma en el ambiente y obviamente dependiendo del grado de profundidad que se encuentren también las personas, porque hay que hablar también de ciertos fanatismos, ¿no? Ciertos niveles patológicos de competitividad, como lo mencionabas, donde dejan de ser ellos por tratar de ser, entre comillas, el mejor. Pero bueno, aquí una cuestión también que vemos es el ego. El ego es algo que persigue a cada ser humano. Con esto quiero decir que sí, evidentemente sí se la pasan mal, pero también no quiere decir que la danza sea el nido de esto, ¿no? O no quiere decir que la danza como tal atraiga esto. Quiere decir que somos personas egocéntricas y que si no sabemos manejar el ego, vamos a lastimar a otros que tienen sueños, ¿no? Entonces ahí la cuestión sería más que nada entender tu lugar, entender también el lugar del otro y entender que si eres maestro no vas a ser mejor siempre que el alumno. El alumno muchas veces supera al maestro, ¿no? Y pues bueno, es algo que se tiene que aprender a vivir con ello. También hay que hablar de la hostilidad, ¿no? Y la superficialidad. Entonces, pues son muchas cuestiones que pueden llegar a perseguir como tal al bailarín. Ahora sí que es su lado de oscuridad, ¿no? Del bailarín. Pero, pues bueno, como te mencionaba, son cosas que llegan a pasar, no ahí, sino también en un hospital, en una escuela o en una empresa, ¿no? Sí, claro. Ahora... Bueno, que te quería decir que aparte yo, o sea, te lo hablo desde mi experiencia y mi experiencia en la danza es que yo empecé al revés, yo empecé bailando y después me metí a la escuela, cuando muchas veces el proceso, pues digamos que estándar es que te metan a una escuela y luego empieces a bailar, ¿no? Entonces, al revesarse el proceso, pues yo más bien empecé yendo al ruedo sin tener tablas, ¿no? Entonces adquirí tablas, pero la cuestión académica, pues no, la adquirí después y no fue como la correcta, ¿no? Tendríamos que también hablar
con alguien que empezó desde muy joven académicamente y que después evolucionó a la danza. Pero te digo, esa es como mi experiencia personal, ¿no? Digo, para que quede como acotado de que lo hablo como desde mi trinchera. Claro, sí, claro, y está perfecto también porque de alguna forma, como tú lo has mencionado, aún aunque la edad pues representó cierta limitante, no fue suficiente como para impedir que lo hicieras, ¿no? Y pues bueno, hay un gran mérito de una edad donde ya consideras que no hay, pues sí, un proceso tan de enseñanza como por ejemplo, ¿qué será? ¿A los 14, 15 años? ¿A qué edad empiezan? En danza clásica tienes que empezar desde los 7, por lo regular, porque la carrera es muy larga, dura 8 o 9 años. Entonces, para que tú salgas, que te gusta, son a los 20, 21 y ya pues aproveches todo tu potencial bailando. En danza contemporánea se ocupa que sí, como a los 15 años empieces, que es cuando es la edad ideal para empezar a estudiar danza contemporánea. Ok, claro. Sí, es parte también incluso también podríamos hablar de los maestros, ¿no? Que sería una parte sumamente importante, además ya de lo que hablamos del interés y de la aptitud y habilidad de lo que pueda tener el niño, ahora también tendría que tener un buen maestro para esa parte. Pero, pues bueno, el tiempo ya nos ganó, ya nos comió, pero antes de terminar este podcast, me gustaría preguntarte, David, ¿tú recomendarías seguir sus sueños a aquel niño que quiera ser bailarín, que quiera ser cantante, que quiera ser futbolista? ¿Qué le recomendarías? Sí, le recomendaría que sea, digo, para un niño decirle que sea fiel a sí mismo es muy difícil, ¿no? Pero porque los niños son genuinos y ya lo tienen como muy implícito. Eso, ya no es necesario que uno les diga que no traiciones tus intereses, ¿no? Pero sí, creo que vale la pena llevarse al límite responsablemente, ¿sabes? Porque ahora últimamente las generaciones de ahora creo que se llevan al límite y saben muy bien lo que quieren y son muy determinados, pero siento que pasan sobre su integridad a veces y entonces al menos a mi parecer no es lo correcto. Creo que sí tienes que llevarte al límite pero para alcanzar cosas buenas, cosas pues sí, cosas que te hagan feliz, pero sin poner en riesgo tu integridad, que es lo que ahora yo mucho veo con estas nuevas generaciones que pues a toda costa hacen lo que sea por obtener sus sueños, pero dentro de todas esas cosas pasan sobre su integridad. Entonces creo que sí se puede llevarse uno al límite y perseguir sus sueños, pero sin dejar a un lado esta parte de ser íntegro y digno, ¿no? Claro, entonces, bueno, se trata más que nada de un equilibrio, ¿no? Y saber también a dónde vas, por qué vas y qué es lo que necesitarías. Eso yo creo que sería la situación clave. Pero, pues bueno, yo te agradezco por haber participado en este podcast, por habernos dado tu experiencia, tus logros y también habernos contado un poco más de ese empuje, ¿no? Que a lo mejor muchas veces algunos hubieran querido haberlo hecho, pero por cuestiones de proyecciones, expectativas, no lo hicieron. Tú lo pudiste hacer, entonces eso es una ventaja, es algo pues muy genial, ¿no? De poder contar, no sé si lo quieres ver. Entonces, pues bueno, te agradezco haber participado en este podcast. Yo soy el psicólogo Christopher Turner. Eso es Tiempo a Solas. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en nuestro canal de YouTube. Y esto sería todo por el programa. Yo me despido. Hasta luego. Gracias, Chris. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.